Una reacción química es un proceso en el cual dos o más sustancias llamadas reaccionantes por efecto de un factor energético se transforman en otras sustancias llamadas productos. Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos. Las reacciones químicas se presentan mediante ecuaciones químicas, en la cual los reactantes son sustancias que al combinarse entre ellas forman otras sustancias conocidas como producto de la reacción. Las reacciones químicas se clasifican en reacción de composición o síntesis. Esta es donde dos reactantes se combinan para formar un solo producto. Muchos elementos reaccionan con otro de esta manera para formar compuestos. Un ejemplo clásico es cuando se combina un óxido metálico más agua para formar un hidróxido. Luego está la reacción de descomposición o análisis. En este tipo de reacción es contraria a la de composición o síntesis, ya que en esta no se unen dos o más moléculas para formar una sola, sino que una sola molécula se divide o se rompe para formar varias moléculas más sencillas. Un ejemplo es que cuando los carbonatos se calientan producen el correspondiente óxido metálico y dióxido de carbono. Después está la reacción de desplazamiento o sustitución. En este tipo de reacción, un elemento libre sustituye y libera a otro elemento presente en un compuesto. El ejemplo sería que cuando se combinan dos átomos de hierro con ácido clorhídrico, en donde el hierro desplaza el hidrógeno generando dos átomos de cloruro férrico más tres átomos de hidrógeno. La última reacción es la reacción de doble sustitución. Son aquellas reacciones que se dan por intercambio de átomos entre los reactivos. El ejemplo sería que al momento de mezclar un hidrácido con un hidróxido genera una sal más agua. La teoría de las colisiones explica cómo ocurren las reacciones químicas y por qué las tasas de reacción difieren de las reacciones. La velocidad de las reacciones depende de diversos factores como son el estado físico, concentración de reactivos, temperatura e incluso de la presencia o no de catalizadores. El estado físico es donde varias reacciones tienen lugar en estado gaseoso, preferentemente, pero también en disolución, generando mayor libertad de movimiento de partículas en la reacción. La concentración de los reactivos depende de la cantidad de partículas que haya en los reactivos, pero también puede depender de cada compuesto que no aparezca en la reacción. La temperatura afecta ya que un aumento de la temperatura condiciona un aumento de la velocidad de la reacción. En el caso de que la temperatura disminuya, la velocidad de reacción será más lenta. Los catalizadores aumentan o disminuyen la velocidad de una reacción sin consumirse y sin afectar el equilibrio de esta. La reacción de neutralización ocurre cuando los reaccionantes están constituidos por un ácido y una base, el cual forma agua y sal. El agua se forma por la unión del ion positivo H+ del ácido y el anión OH negativo de la base, y la sal se forma por la unión de un metal de la base y el anión del ácido. Un ejemplo en la naturaleza se da cuando la lluvia, que es ácida, se junta con el agua de mar, que es básica. Aplicación: acidez estomacal.